tema de la boleta de auxilio en muchos casos era mal utilizada, pero en muchas ocasiones salvó vidas. ¿Dónde queda esa boleta de auxilio? Esa boleta de auxilio en la actualidad le dan las medidas de amparo. Ya no solo es boleta de auxilio, sino las medidas de amparo que puede ser la salida del agresor de la vivienda, la prohibición del agresor acercarse a la víctima. Ahora, pero son de manera independiente, es decir, dependiendo de lo que sucede, cuál es el caso, le digo, esta debería ser. Exactamente, okay. Exactamente, ya no es la boleta de auxilio que era una sola cosa. Era una sola cosa, que tú ibas a la comisaría, lo denunciabas, enseguida te entregaban la boleta. Ahora no, la unidad investiga, después de la investigación van a una audiencia y la jueza ratifica que le concede las medidas 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 8, dependiendo la agresión. ¿Cuál es el tiempo en el que esta jueza o juez emite ya la disposición? En esta unidad estamos aquí en Santo Domingo, un pequeño seguimiento que he seguido, están mínimo en 2 meses, están ya obteniendo las medidas de amparo de las personas agredidas. En muchos de los casos, muchas mujeres van a esta medida cuando es el último momento, es decir, una mujer antes de sacar una boleta de auxilio generalmente ha sido víctima de psicológicamente, de agresión psicológica, víctima luego de la agresión física, y cuando ve que está peligrando su vida, entonces va a buscar una boleta de auxilio. Ahora tiene que esperar unos 2 meses aproximadamente para que esa medida se dé. No. A lo que presenta la denuncia, la unidad, lo primero que manda es a la DEVIT, a la unidad de la especializada de violencia intrafamiliar de la policía, y ya le concede ahí, se le concede tal medida. Y la DEVIT es la que hace la información, porque ahora ellos son los especializados en hacer estos informes. Ellos están pendientes y la mujer, si tiene una agresión, puede llamar a la DEVIT, conectarse, y ellos van a tener, la mujer o las personas agredidas. Porque también hay denuncias de caballeros también aquí. Tenemos denuncias de caballeros, tenemos denuncias de adolescentes, menores de edad, porque ahora tenemos que recordar que los menores de edad pueden denunciar las agresiones que están siendo víctimas por parte de las familias. De su propia familia, y lo puede hacer en estas unidades. Es en estas unidades. Ok, eso es lo que está pasando actualmente, es decir, la DEVIT y en conjunto con las unidades de violencia contra la mujer, niñez y familia están respondiendo de una u otra manera. Se está discutiendo el Código Integral Penal. En ese Código Integral Penal la situación no queda allí, sino ¿qué pasa con esa boleta de auxilio? ¿Qué propone el Código Integral Penal? A ver, el Código Integral Penal piensa en desaparecer esta boleta de auxilio, que nosotros como organizaciones de mujeres, quienes hemos estado y hemos dado nuestras observaciones en las mesas técnicas de mujeres, que son estas, no tenemos palabras para decir qué pasa con nuestras asambleístas mujeres. ¿Dónde están nuestras asambleístas? Que teníamos el orgullo de decir que eran las que iban a poner punto final a la violación a los derechos de género. ¿Y qué Pero pasó? Ahora vemos que alguien les dice, ustedes no hacen lo que yo digo, se acaba todo y no tienen apoyo. Y lastimosamente cuando vemos que alguien se para en la asamblea, como la asambleísta Paola Pavón, con mucha energía defendía el tema, recibe una llamada y entonces cambió totalmente el discurso. Se cambia totalmente el discurso, y ¿dónde queda nuestra solidaridad con las mujeres? Nuestra lucha, no de 1 año ni 2 años, una lucha de más de 20 años aquí en el Ecuador, para que una constitución sea tomada en cuenta y sea la palabra género, la palabra igualdad sea tomada. Haciendo un análisis más en retrospectiva, las organizaciones de mujeres durante muchos años peleamos para que sean las mujeres también en igualdad de condiciones lleguen al poder, pensando que esa era una estrategia, que al momento que tengamos autoridades mujeres era más fácil posicionar los temas, o ahí sí íbamos a conseguir lo que no habíamos conseguido durante tanto tiempo. ¿Se ha tenido algún contacto a darles a conocer la responsabilidad que tienen las autoridades mujeres frente al tema? A ver, nosotros como Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana hemos firmado 3 pactos con las asambleístas, que lo hemos ratificado. El primer pacto se lo firmó en el 2009, de ahí lo firmamos en el 2010 y en el 2013 lo acabamos de ratificar el pacto con los asambleístas. Por Santo Domingo estuvo nuestra asambleísta Mari Verduga firmando este pacto, donde se comprometen los asambleístas, tanto hombres y mujeres, hacer respetar nuestros derechos y nuestras decisiones que hemos tomado
en todo este tiempo de lucha de las mujeres. ¿Se va a pedir cuentas a las autoridades locales de cómo están votando frente al Código Integral Penal? Se debe de pedir cuentas, y nosotros como organización, especialmente porque tenemos el orgullo que nuestras dos asambleístas, tanto Mary Verduga como Joana Cedeño, son fundadoras del Foro de la Mujer, lo vamos a pedir, porque no podemos permitir que una lucha tan dura de nosotras las mujeres, recordar a las mujeres que al presidente, antes de ser aprobada la Constitución del 2008, se lo siguió por todo el país con una pancarta que decía: nuestro cuerpo es nuestro, nosotros decidimos en él. Señor presidente, se quede en nulo todo este trabajo de las mujeres, no de una organización, de muchas mujeres. Y tenemos que ver que las mujeres que han estado, y me gustó la firmeza de Mae Montaño en decir que estaba de desacuerdo con esto, es bueno, porque vemos que hay mujeres que también sí tienen su bandera de lucha por las mujeres. Y no importa de qué tendencia política, y ahí tenemos que apoyar quienes tienen el mismo pensamiento y luchan por los mismos intereses. Es que eso es verdad, y nosotros, no es que no hemos dejado sola a las asambleístas, nosotros hemos puesto propuestas en esta mesa de trabajo. En el 16 de marzo de este año se les entregó propuestas, y la semana pasada también se les entregó propuestas. ¿Y de esas propuestas qué tantas fueron acogidas para el Código Integral Penal? ¿Nos escuchan las asambleístas? Las asambleístas nos han ayudado mucho en el tema de femicidio, eso sí tenemos, pero en el tema de violencia intrafamiliar hay muchos cambios y no sabemos por qué. Usted sabe, Marianela, que ahora este tema de violencia intrafamiliar se lo está tomando hasta en la nueva ley de regulación de las instituciones de seguridad social, donde estamos pidiendo y se está ratificando que un policía que agrede a su familia se ha retirado de la institución, y lo están aceptando, y eso es un logro también de nosotros las mujeres en este tema. Finalmente, porque lastimosamente tenemos una próxima entrevista, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? A ver, nosotros podemos seguir luchando, y el siguiente paso, que se apruebe esta ley. Ustedes saben que hay una Corte Constitucional, porque no todo está dicho, ya que la Constitución es la ley suprema del Ecuador y podemos apelar. Y si no, si nosotros las mujeres vemos que está siendo violentadas nuestros derechos y nuestras decisiones en el Código Integral Penal, hemos de acudir a cortes internacionales para que esto se cumpla, porque no vamos a dejar que más se violen los derechos de las mujeres y la familia en general, porque ahorita incluye todo un eje social. Entendemos claramente aquello. Existe el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, que parece que los asambleístas deberían leerla para que entiendan cuáles son los lineamientos que debería llegar desde el gobierno. Y el propio presidente de la República, quien apadrinó, quien impulsó esta ley, que desde las luchas de mujeres se vio con tan buenos ojos, lastimosamente no se refleja en el Código Integral Penal cuando se decía que debe institucionalizarse la lucha contra la violencia. Paulina, muchísimas gracias. Tendremos oportunidad de seguir conversando sobre el tema. Sí, seguiremos, y tenemos a partir del 21 de noviembre el Foro de la Mujer ha firmado un convenio con el Sindicato de Choferes, donde vamos a traer a personalidades y hablar de estos temas que no se habla, ya que estos temas a veces son tabú en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas. Paulina, muchísimas gracias por habernos acompañado.